Hola a todos, soy Drago Godzilla, y el día de hoy les presento el cap 18 de mi fanfic llamado Pacific Rim X Skibidi Toilet. Aclaración. No soy dueño de Pacific Rim y Skibidi Toilet, y algunas de las imágenes no son de mi propiedad, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 18. Sin esperanzas. Ubicación. Denver, Estados Unidos. Estábamos en el POF del Big Cámara mejorado, el cual estaba junto a la Strider, y esta tenía al cámara científico. Y el Big vio el lugar, viendo a una silla moverse, y se fue a ese sitio, pero no vio nada. Pero escuchó pasos, viendo a unos humanos sobrevivientes que venían de la iglesia, pero vio unos astros, y estos les dispararon, pero el Big les disparó con su cañón, acabando con ellos. Y este se iba a llevar a los humanos a un lugar seguro, pero al voltear, vio que habían muerto. Pero vio una silueta, así que apuntó con su arma, pero un astro apareció a su lado, empezando una pelea, pero el Big estaba en desventaja. Pero en ese momento, apareció el trío de híbridos, los cuales acabarían con el astro, pero el Big les apuntó, aún desconfiado. Híbrido policía. Hermanito, ¿por qué me estás apuntando? ¿Eres estúpido? Hugo Boss. Salvamos tu vida. Híbrido musculoso. Relájate, no estamos aquí para dañar a nadie, es hora de que seamos amigos, oficialmente. Pero el Big les levantó el dedo del medio. Híbrido musculoso. No estamos preguntando. Pero aparecieron más astros, y los presentes empezaron a pelear con ellos, y a la batalla llegó el DJ Toilet, y la Strider también ayudaría, y el último astro, sería ejecutado por el Skibidi Michael Jackson. Pero la cabeza del astro seguía con vida, y trató de atacar al Big, pero el híbrido musculoso lo mandó a volar. Y el Big esta vez le levantó el pulgar. Híbrido musculoso. Vamos. Y empezaron a pelear con más astros, pero el Big vio que algo se le cayó a uno de los híbridos, y al tomarlo, vio una imagen de 1986. Y unos astros lo atacaron, pero Fred llegó, y lo ayudaría, para que al final, llegara a la armada de los cameramans, e iban acompañados de Striker Eureka, el cual ahora tenía cañones láser en los hombros. Y Camera Woman apareció con mejoras, y con unos destapacaños atacaría a un astro, y este sería rematado por un Big mejorado, y Camera Woman descendió, para ayudar al POF a levantarse, pero el POF vio por un momento, a Camera Woman con su rostro humano. Katy. Somos uno, hasta el final. Y el POF vio que su rostro volvió a la normalidad, y aceptó su mano, levantándose. Pero llegaron más astros, y los cameramans, empezaron a reducir sus mejoras, logrando acabar con varios, y Camera Woman puso su lente de color rojo, haciendo que un cañón de energía le disparara a uno. Y Striker aplastó a uno con sus manos. Pero de repente, apareció un obliterador, y les dispararía, pero Striker se puso en medio, recibiendo los disparos, pero algunas de las explosiones alcanzaron a algunos, siendo mandados a volar, entre ellos Camera Woman, pero esta se levantó, y sacó sus destapacaños en caso de una pelea. Camera Woman. Manténganse unidos. Y el astro iba a embestirlos para aplastarlos, pero Striker se puso enfrente, logrando frenarlo con sus brazos. Erk. Ustedes retírense, nosotros nos encargamos. En ese momento llegó Television Woman, y tomó del brazo a Camera Woman. Television Woman. Debemos irnos de aquí, amiga. Para después teletransportarse. Y también llegó el Big Televisión. Big Televisión. Aún no están listos, váyanse de aquí. Diría para llevarse a algunos, y los demás, sin otra opción, empezaron a retirarse. Mientras tanto, Striker puso al astro en el suelo, y le dio 2 golpes en la cara, pero el astro lo alejó de un cabezazo, y Striker iba a dispararle con sus cañones láser, pero un proyectil de energía atacó al astro, y de una pequeña nube negra salió una espada, y le haría una cortada en la cara. Y Striker al voltearse, vio al responsable. Titán Televisión. Alguien está muriendo, y no soy yo. Striker, no interfieras. El astro le disparó al titán, pero este desvió el disparo con su espada, y le disparó un proyectil de energía de su núcleo, dañando uno de sus cañones, así que el astro lo embistió, y le mordió una de las pantallas de la cabeza. Y el titán, enojado, usó su luz roja mientras ponía al astro en el suelo, y el astro sacó un visor, pero el titán le quitó el casco con sus garras de la espalda, y le cortó la cabeza matándolo. Pero un disparo, destruyó su pantalla del hombro izquierdo. Siendo un impactor, y el titán teletransportó su brazo con la espada, pero el astro esquivó la espada, y saltó a la cabeza del titán, y de un disparo dañaría su pantalla central. Pero el titán se lo quitaría de encima, y le incineró la cabeza con su núcleo. Y volteó, viendo que los cameramans se habían ido, y después vio a Striker. Titán Televisión. Ustedes también deben irse.
pero sería atacado por un destructor, pero el titán se cubrió con un escudo, y rotaría su torso, y con su espada destruyó uno de sus cañones, así que el astro le daría varios golpes a gran velocidad, y el último se lo dio en las piernas, haciendo que caiga de espalda. Y empezó a dispararle, pero Striker aprovechó eso, y le hizo un corte en la espalda, haciéndolo caer, para después darle 3 fuertes golpes, y después le quitó el casco, y Striker aumentaría la temperatura de sus manos, y se las puso en la cara, haciendo que el astro grite de dolor. Y Striker empezó a hacer presión, aplastando la cabeza del astro, matándolo. Y en ese momento, el televisión de élite diría: televisión de élite. Ya teletransportamos a todos a la base. Y el titán, aún en el suelo diría: Titán Televisión. Les pedí que no intervinieran. Y Chuck, diría en el altavoz mientras suspiraba: Chuck. Titán Televisión, escucha, es raro viniendo de mí, pero debemos dejar a un lado nuestra rivalidad, para trabajar juntos si queremos ganarles a estos enemigos. Y Erk, puso una sonrisa al escuchar a su hijo. En eso, el titán suspiró resignado. Titán Televisión. Está bien. El Geager le extendió la mano, y el titán la aceptó, levantándose. Y al lugar llegaron 3 obliteradores, pero, también llegó alguien que hizo que se pusieran serios. Era el astro Juggernaut. Juggernaut. Ustedes, no escaparán esta vez. Y el titán y el Geager se mirarían. Chuck. Tú encárgate de él, nosotros nos encargaremos de esos 3, te cubriremos la espalda. Y el titán le asintió la cabeza, y ambos se pusieron espalda con espalda. Y los obliteradores se pusieron enfrente de Striker, y el Juggernaut se puso enfrente del titán. El Juggernaut le dio un golpe al titán, haciendo que retroceda, pero este sacó su escudo, y el Juggernaut le dio 2 fuertes golpes al escudo, desactivándolo, y el titán le dio 3 golpes con la espada, pero el tercero fue detenido por este. Y el Juggernaut le dio un golpe, después otro, para después, hacerlo caer con un movimiento giratorio, y mientras cargaba su cañón diría: Juggernaut. Patético. Y su cañón disparó. Pero el titán sacó una tenaza de su espalda, agarrando el ataque, y diría: Titán Televisión. Sorpresa. Y le devolvió el ataque, pero el Juggernaut se cubrió con su escudo, generando una gran explosión, y al disiparse el humo, se vio al Juggernaut algo dañado. Y el titán se impulsó hacia él con su jetpack, pero el Juggernaut se lo quitó de encima, y le iba a disparar, pero vio que ya no tenía su cañón, y en su lugar tenía clavada la espada. Y vio como el titán le disparaba con su propio cañón, pero el Juggernaut se cubrió con su escudo, generando una gran explosión, y al disiparse el humo, se vio al Juggernaut más dañado. Al mismo tiempo, en la pelea de Striker, este aumentó la temperatura del filo de sus cuchillas, y corrió hasta los astros, y trató de cortar a uno, pero este lo esquivó, y este mismo lo embistió, pero Striker lo frenó con sus brazos, y con su brazo derecho le estaba cortando sus cañones, mientras lo tenía agarrado del izquierdo, pero los otros 2 astros, aprovecharon esto, y le dispararon en la espalda, destruyendo sus aletas, así que Striker volteó sus cañones láser de los hombros, y les dispararía, dañándolos, y el que tenía agarrado, le mordió una de sus cuchillas del brazo izquierdo, pero mordió la parte con temperatura elevada, haciendo que se queme y Striker le haría un corte en el rostro, y le quitó el casco, para clavarle sus cuchillas en la cabeza, matándolo. Pero los otros 2 astros, esquivarían sus láseres, y le dispararon nuevamente, dañándolo aún más, y destruyeron uno de sus cañones de los hombros. Y sentiría que el suelo tembló un poco, por el primer disparo del cañón del Juggernaut, haciendo que los astros se distraigan, y Striker aprovechó eso, y le disparó sus misiles del pecho, más su cañón láser a uno, dañándolo mucho, y el otro le disparó a Striker, pero este se cubrió con su brazo izquierdo, quedando dañado, y el astro lo embistió, pero Striker lo frenó, y con su brazo derecho le cortaría sus cañones, mientras que lo tenía agarrado con el izquierdo. Así que el astro le mordió una de sus cuchillas del brazo izquierdo, pero a diferencia del otro, lo mordió de la parte que no tenía la temperatura aumentada, y le arrancó la cuchilla, y después le arrancó la otra, así que Striker le quitó el casco, y con las cuchillas de su brazo derecho, le cortó la cabeza, y volteó, viendo que el otro astro seguía con vida en el suelo, así que levantó al astro que había matado, y se lo lanzó, haciéndolo explotar. Y vimos el estado del Geager, las aletas de su espalda estaban destruidas, había perdido las cuchillas de su brazo izquierdo, y este mismo estaba muy dañado, casi inutilizado, y había perdido uno de sus cañones láser, y tenía múltiples daños en su cuerpo. Pero sintió que el suelo tembló, siendo el segundo disparo del cañón del Juggernaut, y al voltear, vio como este se levantaba. Juggernaut. ¿Te atreves a usar mi propia arma contra mí? Titán Televisión. ¿Vas a llorar?
diría en tono de burla. Juggernaut. Nos veremos pronto, diría para irse a gran velocidad. Titán Televisión. Cobarde. Pero el Juggernaut apareció detrás de él a gran velocidad, dándole un fuerte golpe, mandándolo a volar. Juggernaut. Levántate, diría para empezar a desarmarlo. Juggernaut. Levántate. Striker, al ver la situación del titán, correría para ayudarlo, pero el Juggernaut notó esto, y el titán le iba a disparar con el cañón, pero el Juggernaut tomó el cañón, redireccionando el disparo cerca de Striker, pero se aseguró de no darle de lleno. Y Striker frenó rápidamente, y el disparo cayó en el suelo, pero Striker al estar muy cerca, sería alcanzado por la explosión, y al disiparse el humo, se vio a Striker más dañado que antes, había perdido su otro cañón láser, y sus lanzamisiles del pecho estaban dañados, pero la peor parte se la llevó su brazo izquierdo, ya que lo había perdido por completo. Si hubiera recibido la explosión completamente de lleno, no la habría contado. El Juggernaut le quitó el cañón al titán, y se quitó la espada que tenía clavada, y se la clavó en la pantalla, para después darle un fuerte golpe, desprendiendo la cabeza del cuerpo. Y el Juggernaut vio que Striker se acercaba lentamente a él, debido a sus daños, y trató de cortarlo con las cuchillas de su único brazo, pero como el ataque iba muy lento, el Juggernaut lo esquivó con facilidad, y le arrancó una de sus cuchillas, y se la clavó en el pecho, pero se aseguró de no dañar su núcleo, y le dio un golpe en la espalda, dejando al Jagger completamente inerte en el suelo. Y en la cabina, los pilotos tenían heridas. Chut. Maldición, tenemos que eyectarnos. Erk. No podemos, las cápsulas se dañaron, y aunque no fuera Azi, él no tardaría mucho en encontrarnos y matarnos, diría haciendo que Chuck suspire de frustración. Juggernaut. Qué decepción, estos eran sus soldados más fuertes. Pero el cuerpo del titán se levantó, y le clavó la espada en su ojo, y usaría su núcleo, pero el Juggernaut le clavó la espada, y le dio un golpe haciéndolo caer. Juggernaut. Quédate en el suelo, la resistencia es inútil. Pero escuchó un ruido, y al voltearse, vio a la armada de los Toilets, y estos cantaban su canción característica, y también apareció el mecha del científico mejorado. Y el Juggernaut vio que el titán se levantó, pero de un golpe lo hizo caer. Juggernaut. Esto no cambia nada, pronto enfrentarán un destino, peor que la muerte. Pero alguien apareció detrás de él. G-Man Toilet. ¿Me extrañaste? Y le disparó con sus cañones láser. Juggernaut. ¿Qué te hizo aparecer? Comandante. G-Man Toilet. Ya me conoces, no abandonaré a mis mejores amigos. Diría viendo al titán y al Jagger en el suelo, y este último se quitó la cuchilla del pecho. Titán Televisión. ¿De qué estás hablando? Juggernaut. Tú que no perdonará tu traición, no tienes ninguna oportunidad contra nuestra flota. Pero dos objetos le dispararon láseres, y estos se pusieron al lado de G-Man. G-Man Toilet. ¿En serio? Eso es una locura, hay un pequeño problema, no recuerdo haber preguntado. Y los objetos se acoplaron a G-Man, viendo que eran unos brazos, y empezó un pequeño combate con el Juggernaut. Juggernaut. ¿Eso es todo lo que la Tierra te dio? ¿Qué queda de tu anterior gloria? Y G-Man diría mientras le sacaba el dedo del medio. G-Man Toilet. Pruébame. Y se iría del lugar, y el Juggernaut fue tras él, y al lugar llegó un carrier, pero el titán y el Jagger se teletransportaron a la base televisión. Y al llegar, el titán apoyó al Jagger contra la pared, y la cabina quedó cerca de una plataforma. Científico Televisión. Mírate, ¿por qué te quedaste? Titán Televisión. ¿Querías muestras? Te he traído muestras. Diría colocando el cañón del Juggernaut en el suelo. Y un Televisión Man estaba ayudando a salir a Chut, pero antes de que Erk saliera, el científico habló. Científico Televisión. ¿Por qué? La puerta. No se cierra. Y todos voltearon, viendo que el humo seguía abierto, y al ver por un dron cámara, vieron que el UFO mantenía abierto el humo, y llegó la duquesa con un cuerpo. Duquesa. ¿A dónde creen que van, tontos? E introdujo sus tentáculos adentro del humo, y en la base, estos agarraron al titán y al Jagger, y Chut, desesperado, trató de volver al Jagger, pero el Televisión Man lo detuvo. Chut. Papá. Erk. Saquen a mi hijo de aquí. Y los tentáculos se llevaron a ambos. Y dos interceptores entraron, y empezaron a atacar la base, y el Televisión Man que tenía a Chut, se lo llevó teletransportándose. Y los Televisión Mans derrotaron a los astros, pero vieron que tenían un dispositivo de rastreo, y al escuchar una alarma, vieron por una cámara, a la Mothership, y esta usó un rayo de energía, destruyendo la montaña que estaba sobre la base.
Pero el científico teletransportó la base a otro lugar, y en el humo negro, vimos por un momento al científico en su forma humana, y el humo se disipó, viendo que la base fue teletransportada, pero quedó muy dañada. Mientras tanto, el Titán Televisión y el Geager estaban en el suelo, y la duquesa le dio 2 golpes con sus cadenas al Titán. Duquesa, ¿cómo te gusta el dolor? Titán Televisión, se necesita más que eso para dañarme. Ufo, esto es solo el comienzo. Así que la duquesa enrolló su cadena en la cabeza de Striker, y aplicando fuerza, logró arrancarla, y la tomó con su mano. Duquesa, sé que estás ahí dentro. Titán Televisión, déjalo ir. Pero la duquesa lo golpeó con sus cadenas, y un astro pequeño llegó, y abrió la cabina, sacando a Erk, y este estaba herido. Erk, ¿por qué no simplemente me matas? Duquesa, eso sería muy fácil, tú nos darás información. Erk, jamás voy a hablar. Duquesa, oh, sí lo harás. Diría con una sonrisa sádica, y el astro se llevó a Erk, y del carrier salieron 2 objetos. Uno se puso al lado del Titán, viendo su núcleo, y el otro se puso al lado del cuerpo de Striker, viendo su pecho destrozado, viendo que tenía el espacio suficiente para llegar a su núcleo. Y los 2 objetos soltaron un fuerte sonido, y se engancharon en el pecho de ambos gigantes. El Titán trató de quitárselo, pero fue inútil, y terminó por ser controlado, y se levantó del suelo, y sorprendentemente, el cuerpo de Striker hizo lo mismo, aún sin tener cabeza. Ufo. Reconozcan a su nueva maestra, Watchman of Dawn, y Striker Omega. Y la duquesa dejó caer la cabeza de Striker, y el Titán, con su núcleo, destruiría al dron cámara, cortando la transmisión.